Perdón, pensé que no estaba grabando. El contexto permanece estable y es precisamente la razón por la cual nos representamos todavía algo al imaginar los posibles fantasiosos de Hume. Pero, nos dice Kant, si la causalidad dejara de estructurar la representación como las demás categorías del entendimiento, dejaría de estructurar cualquier aspecto del fenómeno y nada podría volver a escapar del sujeto o del objeto que nos diera el placer de contemplarlo como simples espectadores. La necesidad causal es una condición necesaria, entonces, de la existencia de la conciencia y del mundo cuya experiencia ésta realiza. Dicho de otra manera, no es absolutamente necesario que la causalidad rija todas las cosas, pero sí la conciencia existe, no puede ser sino porque una causalidad rige necesariamente el fenómeno. Hay un concepto acá que a mí no me queda muy claro, que es cuando insiste en el tema de la representación. Mm. Ahí lo interesante primero es la modalidad del razonamiento, de la argumentación, ¿verdad? Que es el clásico, la clásica demostración por vía del absurdo, que es una manera que se usa en lógica para demostrar algo o refutar algo, ¿verdad? Entonces, recordemos el problema, ¿verdad? El problema es el de la existencia o no de leyes en la naturaleza. El problema de Hume es si la causalidad es una ley que tiene rango de necesidad, ¿verdad? Esa es la pregunta de Hume. Si a toda causa necesariamente sigue un efecto por imperio de una necesidad, ¿verdad? Y Hume, recordemos que dice que esto no puede ser demostrado por medio de la experiencia, porque la experiencia solo nos da una conexión de causa y efecto en el tiempo presente, pero no nos dice nada del Claro. futuro. Y Hume quiere atenerse a única y estrictamente a lo que la experiencia provee como información, porque es un empirista. Y estamos en los albores de la ciencia, de la filosofía moderna, y esta exigencia de la experiencia es como central, ¿verdad? Entonces Hume pone un problema, ¿verdad? El de la causalidad. La causalidad, ¿cuál es su rango? Es una ley y Kant necesita demostrar, contrariamente al escepticismo de Hume, que es una ley, porque el objetivo fundamental de Kant es legitimar las ciencias modernas que están empezando a consolidarse en la modernidad. Kant lo que busca es darle una legitimación jurídica, podemos decir, para entender esto en el sentido de que no sean solamente correlaciones o relaciones de hecho, sino que estén fundamentadas como leyes de la naturaleza, no leyes de la sociedad ni códigos jurídicos de la sociedad, sino leyes de la naturaleza. Por eso hablo de legitimación jurídica en el sentido de dar, demostrar que estas conexiones causales tienen estatuto de ley. Bueno, hay dos maneras de justificar esto, como dice Meillassoux, ya vimos primero la metafísica y después la de Hume mismo. Y ahora entra en la justificación trascendental de la cuestión. Trascendental significa acá que el sujeto es el punto de partida para explicar por qué estos hechos causales, estas conexiones son leyes. Entonces lo que Kant dice para justificar las cosas es que hagamos una prueba basada en el razonamiento por el absurdo. Vamos a presuponer que no hay efectivamente leyes de la naturaleza o que la causalidad no es una ley. Vamos a suponer, mejor dicho, que el mundo no está regido por este principio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y Kant llega a la idea de que la conciencia misma no va a poder existir. No va a poder existir, por tanto, ninguna representación del mundo
Porque al no haber un ordenamiento de esta ley de causalidad, lo que vamos a tener es un caos inmenso que no puede adquirir una imagen, no puede fenomenalizarse, no puede aparecer, no puede haber Ajá. representación de las cosas. Hay una disolución completa de todo, si es que es verdad esto que decimos, ¿verdad? Como razonamiento por vía del absurdo. Yo les digo a ustedes, bueno, imaginemos un mundo sin causalidad, sin previsibilidad, sin conexiones de ese tipo. Y va a ser un desastre, ¿verdad? Porque en todo momento una causa puede derivar en algo imprevisto, va a haber una gran desorganización de las cosas, lo que va a impedir la representación y lo que va a terminar impidiendo la conciencia. De ese modo, Kant cree refutar que las leyes de la naturaleza sean contingentes y cree estar ya resolviendo la cuestión y afirmando que tienen estatuto de necesidad. ¿Por qué Miyazu escribe sobre esto en este momento? Porque a él le va a interesar justamente demostrar que estas supuestas leyes son en realidad contingentes y no necesarias. En este momento todavía está describiendo lo que simplemente Kant diría sobre el problema de Hume. Claro. O sea, es muy astuto para enfocar el problema. No lo enfoca directamente como un Kant, metafísico, ¿verdad? Claro, Kant. claro, por Sino eso que le da dice, vuelta. sí, dice por eso, él sustituye una demostración metafísica que es incondicional y directa por una Claro, demostración condicional e indirecta. exacto. No dice, no, hay un Dios que garantiza que haya leyes de la naturaleza y que nuestro mundo sea ordenado. No dice eso. Como diría, por ejemplo, Descartes, ¿verdad? Descartes dice en un momento dado, o sea, a la pregunta de cómo nuestras representaciones realmente son representaciones de un mundo y el mundo puede estar ordenado, postula que hay siempre un Dios que asegura esa conexión. Bueno, Kant no piensa así, no filosofa de ese modo. Él hace una demostración indirecta por medio de este procedimiento lógico, Claro. que es el del absurdo. Él te dice, eh, no, no vaya a presuponer que hay un Dios que es garante último del orden. Más bien, imaginemos que sería un mundo sin orden, sin causalidad, sin legalidad, sin leyes de uniformidad en las cosas. Imaginemos ese mundo. Y concluye, si imaginamos ese mundo, debemos concluir que no habría representación, que no habría conciencia, que no habría posibilidad de pensamiento por el inmenso caos en el que estaríamos inmersos. Ese más o menos es su razonamiento. Claro. Luego, hay necesidad, hay causalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Ya cuando se habla de representación, está referido a que nosotros no vemos las cosas en sí, sino la representación de las cosas, ¿verdad? Sí, pero las cosas en sí mismas tienen un ordenamiento que es indiscutido por el principio de causalidad, porque si vos prescindís del principio de causalidad, no vas a Ajá, tener posibilidad de representarte nada, porque va a ser claro. un caos tremendo todo, que justamente por eso te dice, imagínate que no hay causalidad, imagínate que no hay legalidad, imagínate que no hay un ordenamiento intrínseco al mundo. Imagina todo eso. Vos no te vas a poder representar nada, porque no va a haber ninguna materia digna de ser representada, simplemente un caos, ¿verdad? Un desastre, un desorden generalizado. Entonces, de ahí Kant concluye, bueno, sí, hay necesidad, hay uniformidad en la naturaleza. Si no hubiera esto, no habría ni siquiera conciencia, ¿verdad? Porque la conciencia también exige un criterio de unidad. Eh, si vos no tuvieses un criterio de unidad, vos no te reconocerías mañana como el mismo de hoy y no podrías tener una identidad, no podrías proyectarte en el futuro, no podrías prometer, no podrías comprometerte a algo, porque mañana al que te quiera requerir o exigir, pues ya no, yo no recuerdo eso, yo no soy una unidad, soy una dispersión completa
no hay conciencia, no tengo un yo. Entonces, podemos multiplicar los ejemplos, pero la idea acá es que Kant dice, supongamos, hagamos el ejercicio, que es la manera de razonar por vía del absurdo. Supongamos que no hay esto, no hay necesidad, no hay legalidad, no hay causalidad, nada de esto tiene estatuto necesario. ¿Y cuál es el resultado? Es la imposibilidad misma de un mundo y de la representación de ese mundo. Claro. No nos queda otra, entonces, que admitir que hay todo lo que se quiere negar, causalidad, legalidad, identidad, etcétera, etcétera. Ese es el razonamiento de Kant, que Meillassoux necesita acá abordarlo rápidamente para después empezar a criticarlo. Perfecto. Bueno, voy a continuar, ¿verdad? Por más diferentes sean en apariencia estas tres respuestas al problema de Hume, descubrimos en ellas un postulado común. El punto común de esas soluciones es que todas consideran como un punto adquirido la verdad de la necesidad causal. Repito, la verdad de la necesidad causal. En todos los casos no se plantea la cuestión de saber si existe efectivamente una necesidad causal, sino solo de saber si es posible o no otorgársela a la razón. Esta necesidad es considerada como una evidencia que nunca se cuestiona. Dos puntos. Por supuesto, es manifiesta en el caso de las soluciones metafísicas y trascendentales, puesto que ambas soluciones consisten en demostrar su verdad. Pero el propio Hume tampoco duda nunca realmente de la necesidad causal. Duda solo de nuestra capacidad para establecer esta necesidad por medio del razonamiento. Según él, la causa última de una operación de la naturaleza debe seguir resultándonos desconocida. Podemos reducir los principios que producen los fenómenos naturales a un pequeño número de causas generales, pero, subraya Hume, intentaríamos en vano descubrir las causas de esas causas generales. Esos resortes y sus principios últimos se sustraen por completo a la curiosidad y a las investigaciones del hombre. Eso es de Hume, de Investigación sobre el Conocimiento Humano, pie de página. En otros términos, podemos esperar descubrir las leyes principales que rigen el universo, pero nos sigue siendo inaccesible la causa de esas mismas leyes que les confiere su necesidad. Por cierto, esto supone reconocer que existe una necesidad última de los procesos físicos. Y es precisamente porque Hume lo reconoce que puede caracterizar su posición como siendo una posición escéptica. Decirse escéptico es reconocer que la razón es incapaz de fundar ella misma nuestra adhesión a una necesidad que se supone valedera. A mí personalmente me da la impresión de que Hume es muy claro. No sé por qué soy partidario de él, ¿verdad? Pero me parece muy sensato este señor. Vamos a ver cómo sigue. Continúo. La posición especulativa que adoptamos consiste en rechazar este postulado común a las tres soluciones precedentes, para tomar por fin con seriedad lo que a priori de Hume y no kantiano nos enseña sobre el mundo. Aníbal, una cosa. Aníbal, te Sí. quiero interrumpir ahí, Sí. porque subrayé acá. Dice adoptamos, dice ahí Meillassoux. De repente pasa al plural. Quería llamar la atención nomás sobre Sí. eso. Es cierto, es cierto. Es cierto. No está hablando él, está hablando de adoptamos como un colectivo.
No, yo creo que es retórico. Es retórico nomás, ¿verdad? Es en nosotros que se Ah, utiliza a veces, sí. pensamos así. Sí, algunos escriben en primera persona y a él le gusta más el estilo clásico de, eh, no sé las causas, ¿verdad? Por ahí tiene que ver con esta cuestión de, sería ya especular sobre eso, pero de considerar que la verdad misma está manifestándose, ¿verdad? En ese nosotros, pero ya no, Y no a tengo veces mucho... expresarse Es primero, la, es la posición especulativa, la posición de la filosofía que Miyazu intenta construir, eso sí, No, ¿verdad? es correcto, desde el punto de vista retórico puede usar, sino que Sí, yo sí, quería, ya que estamos ya todos ahí sí. suspicaces, analizar todas las minucias ya. Sí, No, lo que se puede, a mí me parece que lo que se puede decir es que ese nosotros aquí, de lo que da cuenta es que Miyazu es muy consciente de estar, si se quiere, fundando o inaugurando una posición filosófica general que puede incluso recibir un nombre, ¿verdad? Realismo especulativo, en nombre del cual pueden después haber disidencias, críticas o continuadores. Quizás por eso el plural, ¿verdad? Eh, y también porque Miyazu es un filósofo que reivindica que la filosofía aspire a la universalidad, aspira a la verdad, no renuncia a estos emblemas. Por el contrario, cualquier renuncia a la universalidad, a la verdad, es una renuncia a la filosofía misma, ¿verdad? Así Miyazu piensa. perfecto. Retomo el tema, ¿verdad? Punto. La posición especulativa que adoptamos consiste en rechazar este postulado común a las tres soluciones precedentes para tomar por fin con seriedad lo que el a priori de Hume y no kantiano nos enseña sobre el mundo. Dos puntos. A saber que 100 acontecimientos diferentes e incluso muchos más pueden efectivamente resultar de una misma causa. A priori, nos dice Hume, es decir, solo desde el punto de vista de la lógica, cualquier efecto no contradictorio pueda resultar en efecto de cualquier causa. Y aquí hay, por cierto, una enseñanza evidente de la razón, es decir, de un pensamiento sometido al único requisito de la inteligibilidad lógica. La razón nos instruye acerca de la posibilidad de que nuestras bolas de billar jugueteen realmente de 1000 maneras y muchas más en la mesa de billar, sin que haya ni causa ni razón de semejante comportamiento. Porque la razón, si ella no conoce otro a priori que el de la no contradicción, permite expresamente que emerja todo posible consistente sin que exista principio preferencial a favor de tal o cual entre ellos. Te quiero interrumpir ahí, Sí, sí. Aníbal, porque la tesis de Miyazu tiene que quedar bien claro que eh, lo que él va a intentar defender es que la razón en sí misma es un principio que, llevado a sus extremos, produce la posibilidad de la contingencia, ¿verdad? En cambio, el orden de lo sensible, de la naturaleza, de las leyes sobre la naturaleza, es un orden más bien del de las regularidades, ¿verdad? De las permanencias. Entonces, ¿a qué nos confronta la razón? Debería ser acá la pregunta. Nos confronta a lo posible, ¿verdad? Eh, y la otra pregunta, lo posible, puede ser limitado, puede ser totalizado. Todo esto va a venir, ¿verdad? En este capítulo. Hay una totalidad que te pueda decir los posibles son estos y no otros. Y la razón solo tiene un principio para Miyazu, que no puede ser pasado por alto, que es el principio de no contradicción, que es un principio lógico, un principio puramente lógico, formal. No es una ley de la naturaleza, no tiene que ver con ningún principio de ciencias empíricas, de ciencias naturales, sociales la que fueran. Es un principio lógico. Si nos atenemos solo a este principio,
para Meyasu estamos como abiertos a la infinitud de lo posible. No hay manera de limitarlo. Por eso le interesa el problema de Hume, porque Hume siempre plantea esto de que las bolas de billar, no hay manera de decir que el impacto que tienen hoy pueda seguir siendo así de esta manera mañana, pasado mañana o en las próximas horas. Solamente es el hábito, la regularidad de lo observado la que nos hace tener previsibilidad. Eso nada más. Eh, lo último que dijiste, el hábito, ¿verdad? El hábito es lo que toma Hume como referente básico, ¿verdad? Que hace que nosotros tendamos a pensar de que las cosas se pueden repetir en el futuro. Sí, el hábito significa que una serie de regularidades constatadas, observadas, notadas incluso, te inclinan a considerar que lo que hoy es así, mañana será también de ese modo. Claro. Pero a nivel de la razón, del razonamiento, si por razonamiento entendemos únicamente respeto al principio de no contradicción, no hay nada que de ahí te impida considerar que los efectos de determinadas causas puedan ser otras. Lo que Hume está diciendo es que si una bola de billar, cuando es impactada por otra, se pone a volar, en vez de moverse en la dirección de la que es impactada, si se pone a volar o si se transforma en mariposa, eso no viola el principio de no contradicción. Entonces, ahí está la cuestión. No viola el principio de no contradicción. La razón por sí sola no puede entonces garantizar las regularidades de la naturaleza. Eso es lo que está diciendo Hume. Si la razón no puede garantizar las regularidades de la naturaleza, ¿cuál es el fundamento de las regularidades de la naturaleza? De que haya una uniformidad en la naturaleza. Si la razón no puede hacerlo, no hay un fundamento último, dice Hume. Por eso él es un escéptico. Cree que hay regularidades, cree que hay causalidad, pero no sabe cuál es la razón última de que haya esas regularidades. Ese es su escepticismo, ¿verdad? Y Meyasu le interesa la manera en que él formula este problema, y lo que va a hacer es intentar como argumentarlo, ¿verdad? Ahí donde Hume dice, no hay manera de argumentar racionalmente esta regularidad, esta estabilidad, no hay manera. Meyasu quiere, en cambio, argumentar de cómo se da esa estabilidad, de cómo se da esa regularidad y de cómo la regularidad y la estabilidad no entra en contradicción con este principio racional que es el de la no contradicción. Todo lo contrario. Entonces, en encuentros pasados veíamos que una de las objeciones a Meyasu es si hay una primacía de la contingencia y del caos, ¿cómo puede ser que nuestro mundo no se derrumbe a cada instante, ¿verdad? Ya lo hubiésemos sabido. Y Meyasu lo que va a intentar mostrar es que la estabilidad de las cosas no precisa de la necesidad de las leyes. La estabilidad de las cosas no precisa del concepto de necesidad de las leyes. Que postulando la contingencia de las leyes de la naturaleza, es decir, que las leyes de la naturaleza no es que puedan enriquecerse y explicar más, sino que puedan, de hecho, ser otras sin motivo ni razón, eso no necesariamente impide pensar la estabilidad. Claro. Ese es todo el proyecto de Meyasu, ¿verdad? Y acá es muy importante porque ya está empezando a aparecer esto de lo posible, de los posibles. ¿Viste que dice acá? Porque la razón, si ella no conoce otro a priori que el de la no contradicción,
permite expresamente que emerja todo posible. Llamo la atención sobre esta palabra que va a volverse cada vez más importante en este capítulo. Permite expresamente que emerja todo posible, consistente, sin que exista principio preferencial a favor de tal o cual entre ellos. Es decir, si vos solamente te atenés a la razón, si vos no invocás como un auxiliar, un suplemento, una ayuda, la observación de la naturaleza, el hábito y la costumbre, vos tenés que decir que nada prohíbe o nada impide que emerjan posibles y que ninguno de estos posibles tengan un principio de preferencialidad. La razón no puede nunca decir que tal posible es preferible a tal otro posible. Eso significa principio preferencial. Si vos te tenés únicamente al principio de no contradicción, ¿verdad? El tema es que Hume resuelve este tema suplementando o añadiendo al principio de no contradicción otro tipo de criterio, que es el del hábito. Y eso es lo que Meillassoux no comparte, ¿verdad? La solución que le da a un problema que para él está bien formulado, pero mal resuelto. O sea, como que Meillassoux algo de fe le tendría entonces a las leyes que Hume directamente no acepta. Hume cree que hay regularidades. Pero no leyes, ¿verdad? Cree que hay causalidad incluso. Lo que no cree o no acepta es que se pueda demostrar por medio de la razón la necesidad de estas leyes, y sobre el fundamento último de estas regularidades, él dice que eso es un misterio, y por eso él es un escéptico. Claro. Pero Hume en ningún momento niega que no haya lo que Meillassoux dice, un principio de uniformidad en la naturaleza. Él dice, hay un problema. El hábito es lo que me permite tener la seguridad de que las bolas de billar impacten de esa manera siempre. El tema es que el hábito no es una figura de la razón. Claro. El hábito es simplemente la sedimentación de experiencias pasadas, pero no es un razonamiento, ¿verdad? De ver toda tu vida gatos negros, no se desprende que los gatos únicamente puedan ser negros. La experiencia no puede tener rango de razonamiento. Si vos te tenés únicamente al principio de no contradicción, entonces no hay manera de limitar los posibles. Esa es toda la cuestión, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Quería decir algo. Sí, ¿Me César, adelante. escucha bien, verdad? Sí, se escucha bien. Bien, estaba haciendo trámites, así que estoy como de oídas, ahora recién me pude instalar bien. Quiero poner un caso, ¿verdad? Una especulación y en base a eso hacer determinadas preguntas. Si nos imaginamos, por ejemplo, dentro de la hipótesis de Matrix, que esto es una simulación, o sea, que estamos en una realidad virtual que se está simulando. Esa realidad virtual, supongamos que es esta, ¿verdad? La que habitamos nosotros, y tiene determinadas regularidades. ¿Mm? Las regularidades que nosotros conocemos, qué sé yo, desde la ley de gravedad, en fin, todas las regularidades que estamos acostumbrados a vivir acá en esta realidad. Bueno, imaginemos, ¿verdad?, que se cambia esta realidad, cambia el sistema, cambia la matrix y cambia esta realidad. Se someten otras regularidades, se someten, ¿verdad?, otras cosas que van a pasar, incluso por hábito, por lo que sea. E imaginemos que después se cambia, que después se cambia, se cambia. En todo cambio, lo que va a persistir son determinadas regularidades. ¿Mm? O sea, hay algo que no cambia, a eso es lo que voy. A eso es lo que voy. Y aquello que no cambia es justamente una realidad que permita
que en este caso lo que vivimos en la simulación, podamos ordenarla durante un rato. O sea, podamos asimilarla y podamos encontrar efectivamente estas ciertas regularidades. O sea, me parece acá que el concepto de, si nos ponemos en ese caso específico, en esa especulación, el concepto mismo, ¿verdad?, de regularidad o de realidad, si se quiere, no cambia. Lo que iría cambiando el tejido, podría cambiar la cáscara. Entonces, bueno, tomando en cuenta eso, al encontrar, ¿verdad?, algo que no cambia, podríamos decir que esa persistencia, por así decirlo, ¿verdad?, es un fundamento, un constitutivo de lo real. Es algo que tiene que estar ahí para afirmarlo, y si hay un cambio, ese cambio es dentro de los cánones o dentro de la legalidad que más o menos, ¿verdad?, se tiene. O sea, por ejemplo, un cambio de paradigma es justamente eso, hay algo que permanece, es el paradigma. ¿Permanece en qué sentido? A ver, para explicarme mejor. Cambia el paradigma, pero la noción de paradigma sigue. ¿Me entienden? Hay una noción de paradigma que sigue a pesar de que pueda cambiar. Entonces, acá me parece, frente, o sea, por lo que he escuchado y de oídas, porque no puedo, ahora recién puedo seguir la lectura, que habría algo, ¿verdad?, que necesariamente tiene que persistir y que pareciese, ¿verdad?, que ese es un constitutivo de lo real, porque además también escuché un poco lo que decía José, o sea, ni siquiera podríamos identificar fenómenos, si es que no habría, ¿verdad?, cierta regularidad que el pensamiento puede aprender en este caso. Y en esa aprensión puede decir, bueno, estoy acá, estoy haciendo esto. O sea, aun cuando aceptáramos que esto podría ser una matrix, tenemos que aceptar que la matrix va a construir regularidades, aun cuando esto cambie. Y por último, ¿verdad? Si todo cambia a cada momento, eso ya es regular. Ya es regular ya. Y ya sabríamos a qué atenernos. Sabríamos, ¿verdad?, que cambia a cada momento. Entonces, lo que me está llamando la atención, ¿verdad?, es cómo en realidad este concepto es bastante importante. O sea, ahí estoy pidiéndole prestado, ¿verdad?, el lenguaje a subir y como un constitutivo de lo real. Eso quería decir, y bueno, aprovecho a saludarlo a todos, ya que recién entro acá visualmente. Pero acá yo creo que lo que está cuestionando la mirada de Hume sería que, ok, lo regular es un sistema en el cual estamos nosotros como seres humanos inmersos y nos constituimos dentro de esa atmósfera de regularidad. Pero no hay ninguna certeza de que eso acontezca siempre, ¿verdad? O sea, incluso la evolución de nuestro planeta de hace, no sé, millones de años a hoy también, a pesar de que vivimos en una ilusoria regularidad, nuestro sistema también está evolucionando, cambiando, ¿verdad? A ver, Justamente el concepto de historia recién nace, no sé, a partir del cristianismo tal vez, cuando aparece dentro de un sistema de dioses, aparece el Dios único. Entonces queda, el Dios actual y los dioses anteriores. Y es como la idea de había un pasado diferente, ¿verdad? Un poco lo entiendo así. Pero lo que veo que hace Hume es no darle confianza a que la regularidad va a seguir. Puede seguir, pero ¿quién garantiza eso, verdad? Esa es mi lectura. no hay en todo caso garantía racional para Claro. Hume. Hay garantía del hábito, pero no garantía de la razón. No hay un principio lógico formal como el de no contradicción, como el del tercero excluido,
que pueda fundamentar el hecho de que las leyes de la naturaleza, las leyes que permiten que haya un orden en el mundo, tengan fundamentación racional. Hume, por eso es un escéptico, porque él dice, no sé cuál es la razón última. Y razón, ahí es la palabra, no sé cuál es la razón última. Es solamente el hábito. Pero dice Meillassoux que Hume no es que crea que mañana la naturaleza tal como la conocemos puede ser completamente otra cosa, que es la tesis con la que juega Meillassoux. Pero Meillassoux dice, Hume no cree eso. Hume cree que el hábito es el garante. Lo que le gusta a Meillassoux es que Hume reconoce que en la razón no hay fundamentos para legitimar la necesidad. Eso le gusta, porque por ahí va Meillassoux. Meillassoux quiere emancipar a la razón del principio de necesidad. Meillassoux quiere emancipar a la razón del principio de razón, ¿verdad? Un poco redundante, pero es así. Meillassoux quiere emancipar, quiere mostrar que la razón es otra cosa. Entonces le gusta de Hume que Hume reconozca que las regularidades, el orden en la naturaleza, no descansa en un argumento lógico. Eso le gusta de Meillassoux. Pero Meillassoux dice, no obstante, Hume cree que la naturaleza es uniforme, cree que la naturaleza obedece a un ordenamiento y no duda de que la causalidad existe. Solo que para Hume esta causalidad no puede ser demostrada, fundamentada por la razón. Hume es por eso un escéptico. Hume considera que existe la causalidad, pero considera también de que la razón no puede explicar este hecho, ¿verdad? Es un hecho justamente, que no puede tener legitimación racional. Entonces, yo te diría, Aníbal, matizar lo que vos decís. Vos decís, Hume no nos da certezas racionales, pero sí para él hay una certeza de orden empírico, de orden del hábito justamente, de que hay orden, de que hay regularidad, de que hay causalidad, ¿verdad? Ahí está toda la diferencia entre Meillassoux y Hume, ¿verdad? Solo que Meillassoux extrema en un momento dado lo bueno de Hume, pero después va como separándose y mostrando su distancia. Y ahí está buscando la posibilidad Meillassoux de que si no se puede demostrar racionalmente, o sea, si llega a él, por ejemplo, a la línea escéptica y no se puede demostrar racionalmente, desmontando el principio de necesidad, habría una posibilidad justamente de demostrarlo en términos racionales, sacando ese principio de necesidad y montando a su vez justamente la posibilidad o la contingencia. En el siguiente párrafo el momento del asesinato de Hume. Lo está preparando. Bueno, lo está preparando. Sigo leyendo, retomando un poco, ¿verdad? Dale. Un apunte que me hace ruido de la postura tanto de Meillassoux como lo que plantea Hume, que creo que está más cercano al segundo, y que tiene que ver con el tema de las regularidades y el supuesto de que sean posibles regularidades. Estoy solamente apuntando al tema de que es bastante difícil demostrar que una bola de billar, si le pegas de la misma forma, va a responder de la misma manera. Pero estamos pasándonos por debajo que sea posible pegarle de la misma manera y que la situación sea replicable, que por dicho sea de paso, es un supuesto de la ciencia, ¿cierto? La replicabilidad, que en términos fácticos es prácticamente tiende a lo imposible, es una asíntota de lo imposible. O sea, cuando hablamos de la regularidad nunca es regular. Para que lo sea, hay que prescindir de todo lo irregular que tiene, que en muchos casos es más de lo que nosotros nos gustaría, digamos, ese residuo acumulativo hace que no sea posible algo regular. Entonces me parece que cuando uno mete esa variable,
se desdibuja un poco lo de Hume y se desdibuja un poco lo de Millazode. Y por supuesto a la filosofía tampoco le gusta por esta cosa como de la búsqueda ideal de la regularidad, del patrón, del absoluto en última, ¿no? Pero me parece que es un tema que si se habla de bolas de billar tampoco es que podemos dejarlo fuera, porque estamos hablando de las mal llamadas leyes físicas. Yo no sé si podemos tener dos veces pegarle a una misma bola de la misma forma. Basta que tú pongas un 1, que es una abstracción absoluta, al lado de un 1, y el que está a la izquierda es distinto del de la derecha, porque uno tiene un 1 a la izquierda y el otro no, la tiene a la derecha. Digo. Entonces creo que hay una componente importante en estas generalizaciones de si la regularidad puede ser realmente regular. O sea, si nos saltamos todo lo que no es regular de una regularidad, claro que lo es. Pero bueno, ese es un comodín un poco cómodo, me parece. Solo eso. Mauricio, la película de nuestro libro con Paul Newman, 1961, de Hustler, juego de billar así entre tramposos. Juegan Claro. 24 horas sin dormir, bebiendo whisky, nunca fallan. Fallan O sea, para engañar al otro, para que apueste más, se dejan ganar, juntan la guita y al final, ¡toc! Esa es nuestra película. sí, me falta el Sí, chanfle, el me que falta el chanfle latinoamericano. Bellazú es el director. Me falta el chanfle latinoamericano en eso, me falta el chanfle. Un peliculón, pero yo como soy cristiano, me da pena tanto manipuleo, ¿verdad? Me da pena esa película. Solo la vi una vez y ya no me animo a verla más. Es muy cruel. Bueno, acá retomo lo que estaba el párrafo, ¿verdad? Porque la razón que ella no conoce otro a priori que el de la no contradicción, permite expresamente que emerja todo posible consistente sin que exista principio preferencial a favor de tal o cual entre ellos. Por lo tanto, nos parece extraño comenzar por recusar este punto de vista como evidentemente ilusorio, para intentar luego fundar esta recusación en la razón o para constatar que la razón no podría apuntalarlo. ¿Cómo la razón que nos instruye de modo irrefutable acerca de la falsedad evidente de la necesidad causal podría en efecto trabajar contra ella misma, demostrando por el contrario la verdad de tal necesidad? Solo los sentidos nos imponen semejante creencia en la causalidad, no el pensamiento. Parecería entonces que la manera más juiciosa de abordar el problema de la conexión causal consiste en partir no de la supuesta verdad de esa conexión, sino de su falsedad evidente. En todo caso, es sorprendente que los filósofos, generalmente amigos del pensamiento más que de los sentidos, hayan elegido de forma masiva en este asunto confiar en sus percepciones habituales más que en la claridad luminosa del intelecto. A mí me parece que ahí justamente Meyasu dice cosas similares a las que adelantó Mauricio, ¿verdad? Son los sentidos los que nos inducen a creer en las regularidades y a que el impacto de una bola de billar puede ser replicable de manera precisa con otra, ¿verdad? Como si te dejas llevar, si acudís solamente a la razón y desplegás en toda su potencia, no hay replicabilidad necesariamente del mismo tipo, ¿verdad? Es la percepción natural la que te hace creer que dos movimientos son exactamente iguales. Claro. Y ahí Meyasu, como dijo Cristino, empieza a ir contra Hume, ¿verdad? A preguntarse, pero ¿qué es lo que pasó acá? Si la filosofía desde Platón postula que la verdad está en el mundo inteligible, ¿por qué la filosofía moderna empieza a querer darle rango de autoridad a lo que los sentidos nos informan? Y porque es a partir de eso que empieza todo el problema de Hume, ¿verdad? Claro.
La posición escéptica es aquí la más paradójica porque consiste, por una parte, en develar la incapacidad del principio de razón para fundar sus pretensiones ontológicas, mientras continúa, por otra parte, creyendo en la necesidad física, real, que semejante principio ha inyectado en el mundo. Hume ya no cree en la metafísica, pero cree todavía en la necesidad que la metafísica extrapoló a las cosas. El resultado de este rechazo incompleto de la metafísica consiste en la adhesión solamente vital producida por la mera propensión irreflexiva a creer en lo que se repite, al mundo fantasmático de la metafísica. Hume cree ciegamente en el mundo de lo que los metafísicos creían poder demostrar. Desde ese momento, tememos que semejante escepticismo se convierta fácilmente en superstición. Dos puntos. Porque afirmar y creer que existe una necesidad insondable del curso de las cosas es disponerse a creer en muchas providencias. Sería más sensato, nos parece, creer en la razón y así evacuar de la realidad el trasmundo de la necesidad causal. De ese modo, el escepticismo, que sigue siendo crédulo frente a la necesidad metafísica, cedería su lugar al saber especulativo del carácter no metafísico del mundo real. Y ahí está formulada ya Claro, explícitamente la crítica, ¿verdad? claro. Hume, Hume comienza bien dudando justamente de la metafísica, pero lo único que hace es terminar creyendo en la metafísica tradicional que los metafísicos que él critica por lo menos se dignaban de argumentar o de razonar, ¿verdad? Eso es lo que está planteando acá Meillassoux sobre Hume. El resultado de este rechazo incompleto de la metafísica consiste en la adhesión solamente vital al mundo fantasmático de la metafísica. Hume cree ciegamente en el mundo que los metafísicos creían poder demostrar. Él cree. Claro. Es un fideísta, ¿verdad? Él cree nada más ya. Claro. Los metafísicos creían poder demostrar. Hacían grandes demostraciones. Hume cree nada más. El hábito me enseña de que las cosas presentan una regularidad. Yo no puedo demostrar en razón esta necesidad, pero creo en ella porque así se viene dando, ¿verdad? Para decirlo simplificadamente. Llama supersticioso a Hume. A todo escepticismo, a todo empirismo de ese tipo, superstición, antes se llamó, ya caracterizó fideísmo, diferentes maneras. ¿Cuál es la superstición? Pero ¿cuál es la superstición de Hume? La superstición de Hume es decir esto: no puedo fundamentar bajo ningún principio lógico racional que existan regularidades. Lo único que me hace dar cuenta de estas regularidades es el hábito. Pero el hábito es un emblema de la experiencia, que es el punto de partida de todo conocimiento. Sin embargo, no puedo fundamentar esto bajo un principio racional. Entonces no me queda otra que creer en las regularidades y postular que hay una necesidad inaccesible, una necesidad oculta, un principio que está en las trastiendas, que yo no puedo formular racionalmente, pero que existe, porque si no existiera, no habría estas regularidades y este mundo sería un desastre, ¿verdad? Más o menos así, Meillassoux dice que Hume razona, y por eso termina Hume siendo un supersticioso, porque lo que no puede demostrar argumentativamente, él simplemente lo postula como una razón inaccesible, oculta, detrás de las cosas que hace que todo no sea un desorden, ¿verdad?
Entonces vemos donde la posición especulativa elimina las aporías usuales del problema de Hume. Dos puntos. Si no podemos demostrar desde nuestro punto de vista la necesidad de la conexión causal, es simplemente porque la conexión causal no tiene nada de necesario. Pero esto no quiere decir que la posición especulativa suprima toda dificultad, porque en verdad vamos a desembocar en una reformulación del problema de Hume que va a desplazar su dificultad. Podemos enunciar esta reformulación de la siguiente manera. En lugar de preguntarnos cómo demostrar la necesidad que se supone verídica de las leyes físicas, debemos preguntarnos cómo explicar la estabilidad manifiesta de las leyes físicas si éstas se suponen contingentes. Ahí está toda la formulación de Meillassoux, ¿verdad? Ahí su vuelta de tuerca, ¿verdad? Sí. Esto hacían antes que yo voy a hacer esto, ¿verdad? Hume, todas las tres formulaciones que vimos, metafísica, escéptica de Hume, trascendental de Kant, hacían esto, se preguntaban cómo explicar la estabilidad manifiesta de las leyes físicas. Mejor dicho, se preguntaban, se buscaban demostrar la necesidad que se supone verídica de las leyes físicas, buscaban demostrar cómo es que las leyes físicas son necesarias, por qué son necesarias, ¿verdad? Las tres opciones. Ahora, lo que tenemos que hacer, dice Meillassoux, debemos preguntarnos, no eso, no debemos razonar de esa manera, debemos preguntarnos cómo explicar la estabilidad manifiesta de las leyes físicas si éstas se suponen contingentes. ¿Cómo puede haber estabilidad de las leyes físicas si éstas no son necesarias o si éstas se suponen contingentes? Eso es lo que tenemos que explicar. Acá dice Meillassoux. La pregunta filosófica. Es la pregunta filosófica, ¿verdad? Para Meillassoux, esa es la pregunta filosófica. Y sí, y una última cuestión, porque después Meillassoux va a empezar a meterse con lo probabilístico, ¿verdad? La razón calculante, como dice Adorno, Horkheimer, razón instrumental, el hecho de que en nuestro mundo puede haber predictibilidad de los fenómenos, no solo de la naturaleza, puede haber predictibilidad de toda la sociología de riesgo, por ejemplo. Fundamento, por ejemplo, de que pueda existir algo como las aseguradoras, que pueda haber predictibilidad, que pueda haber previsibilidad. Todo eso descansa en un pensamiento probabilístico, aleatorio, que Meillassoux va a retomar y va a mostrar su distancia. Pero lo que me interesa es que acá la cuestión es cómo explicar la estabilidad manifiesta, ¿verdad? De que existan estas regularidades, y que estas regularidades permitan acciones que se realizan y que tienen éxito y eficacia, si se suponen que las mismas leyes son contingentes y no necesarias. Claro. Porque recordemos que surgía siempre esta pregunta en encuentros anteriores. Si son contingentes las leyes de la naturaleza, Meillassoux está sosteniendo entonces una visión posmoderna del mundo en la que toda la estructuración de las cosas mañana puede ser diferente, en que no hay estabilidad, puro cambio, pura transformación. No, él lo que quiere es demostrar, acá queda claro, explicar la estabilidad manifiesta de las leyes físicas, si éstas se suponen contingentes. Cómo de la contingencia, del principio de irrazón, del principio factual, como dice después formulándolo positivamente, se puede derivar la estabilidad. Bien. Entonces, la pregunta de Hume reformulada, en efecto, es la que hemos planteado con anterioridad. 2 puntos. Si se supone que las leyes son contingentes y no ya necesarias,
¿cómo sucede que no manifiestan su contingencia por medio de cambios radicales y continuos? ¿Cómo puede resultar un mundo estable de leyes que ningún fundamento hace perennes? Nuestra apuesta es que dicho problema, así reformulado, puede recibir esta vez, al contrario que en su versión canónica, una respuesta satisfactoria que no acompañe de ninguna limitación de los poderes de lo racional. Para el lector que decididamente tuviera dificultades para admitir la tesis de una contingencia efectiva de las leyes, podemos presentar las cosas todavía del modo siguiente. Conocemos la aventura que dio lugar a las geometrías no euclidianas para demostrar el postulado de Euclides que sostiene que por un punto exterior a una recta solo puede trazarse una paralela. Lobachevsky supuso la falsedad de dicho postulado. Supuso que se podían hacer pasar por un punto dado muchas líneas rectas paralelas a otra. Lo hizo de modo tal de desembocar en una contradicción y demostrar así, por medio del absurdo, la validez del postulado en cuestión. Pero en lugar de dicha demostración, Lobachevsky llegó a una nueva geometría tan coherente como la geometría euclidiana, pero diferente de ella. Y bien, si no estamos dispuestos a adherir a la tesis propuesta, aceptaremos quizás proceder así. Los puntos. Si estamos convencidos de que la conexión causal es una conexión necesaria, y si no creemos en la posibilidad de una demostración metafísica de semejante necesidad, intentemos demostrar a través del absurdo la efectividad de la necesidad causal. Suprimamos esta necesidad en el pensamiento y esperemos caer en un absurdo. Entonces, habremos demostrado por vía del absurdo lo que intentábamos establecer en vano, movilizando un principio metafísico de uniformidad. Nuestra apuesta es que nos va a suceder lo que le sucedió a los geómetros en el caso del postulado de Euclides. Poco a poco vamos a descubrir que ese universo no causal es un universo tan susceptible de coherencia como el universo causal, y tan capaz como este de dar cuenta de nuestra experiencia presente. Pero, además, vamos a descubrir que es un universo liberado de los enigmas inherentes a la creencia en la necesidad física. Dicho de otra manera, no vamos a perder nada al pasar desde un universo causal a uno no causal, nada salvo enigmas. Es una tremenda promesa la que está haciendo. Claro, no se pierde nada, pero se ve todo desde una óptica distinta. ¿Mm? Y también que va a emplear el método del razonamiento por vía del absurdo, ¿verdad? La apuesta va a ser, supongamos que podemos prescindir de la necesidad causal de las cosas. ¿Qué pasa, ¿verdad? ¿Qué mundo se nos devela? ¿Verdad? ¿Se cae el mundo o se devela otro tipo de ordenamiento, ¿verdad? Más o menos eso es su... Por eso tan importante, viste, que viene razonando por medio del absurdo. Ya citó a Kant en su ejemplo, ahora cita el origen de las geometrías no euclidianas, y ahora él mismo dice, bueno, voy a seguir yo mismo, voy a razonar por vía del absurdo. Propongamos no, entonces, suponer que eliminamos la tesis de la necesidad causal, o de la necesidad de las leyes de la naturaleza. Supongamos que eliminamos esto, entonces necesariamente tendríamos que desembocar a una contradicción, ¿verdad? Pero, así como, no sé cómo se llama, Lobachevsky no desembocó en una contradicción, sino en otra
geometría, nosotros vamos acá a desembocar no en una contradicción, sino en otra imagen de la razón, ¿verdad? De una razón emancipada de estos enigmas del principio de necesidad, del principio de razón, etc. Hay que escucharlo. Ahora bien, vemos de inmediato que semejante recorrido se va a chocar de frente con la solución trascendental. En efecto, como hemos dicho, el recorrido de la deducción trascendental consiste precisamente en un razonamiento a través del absurdo que deriva de la ausencia de necesidad causal, la destrucción de toda representación. Ahora bien, pretendemos por el contrario que la supresión en el pensamiento de la necesidad causal no desemboque necesariamente en una consecuencia incompatible con las condiciones de la representación. Pero, por esto mismo, nuestro problema se puede formular todavía con más precisión. Dos puntos. Para establecer la validez de la solución especulativa al problema de Hume, nos es necesario demostrar en qué consiste el vicio lógico de la deducción trascendental, de modo de develar, a contrario de esta, que la constancia del mundo fenoménico no vale como refutación de la contingencia de las leyes físicas. Nos es preciso, en otros términos, mostrar en qué es ilusorio derivar, como lo hace Kant, de la no necesidad de las leyes, la destrucción de la representación. Lo que hablábamos antes, Aníbal, cuando vos preguntaste por la representación, ¿verdad? Sí, exacto. Y lo que Kant decía es que si eliminamos la necesidad, el principio de causalidad, el principio de razón, vamos a eliminar también, o vamos a hacer imposible la representación y la conciencia misma, ¿verdad? Y Meillassoux, su apuesta acá es justamente refutar eso, ¿verdad? Refutar, por eso dice, nos es preciso mostrar en qué es ilusorio derivar, como lo hace Kant, de la no necesidad de las leyes, la destrucción de la representación. Kant cree que si no hay necesidad de las leyes, si no hay un principio de causalidad absolutamente necesario, no hay posibilidad de representación. El resultado sería la destrucción de la representación. Hume creía que no había manera de demostrar esta necesidad de las leyes. Recordemos que Kant cree demostrarlo por vía del absurdo, y esta justamente es su demostración. Con esto Kant da el paso que Hume no pudo dar, según él, y demuestra que la necesidad de las leyes está totalmente argumentada, demostrada racionalmente. ¿Por qué? Porque si vos no presupones esto, no hay conciencia, no hay representación, no hay actividad mental, no hay hábito, no hay experiencia. Ese es el argumento trascendental, ¿verdad? Para Kant, si las representaciones que tenemos del mundo no estuvieran gobernadas por conexiones necesarias, lo que él denomina las categorías, y de las que forma parte el principio de causalidad, el mundo no sería sino un amontonamiento sin orden de percepciones confusas que no podrían en ningún caso constituir la experiencia de una conciencia unificada. La idea misma de conciencia y de experiencia exige entonces, según él, una estructuración de la representación capaz de hacer de nuestro mundo algo distinto de una sucesión puramente accidental de impresiones sin vínculo unas con otras. Es la tesis central de la deducción llamada objetiva de las categorías,
cuyo desafío es legitimar la aplicación de las categorías a la experiencia, es decir, de las conexiones universales presupuestas especialmente por la física. No hay conciencia sin ciencia posible de los fenómenos, porque la idea misma de conciencia supone la idea de una representación unificada en el tiempo. Ahora bien, si el mundo no estuviera dominado por leyes necesarias, se fraccionaría para nosotros en experiencias sin sucesión de las que no podríamos en ningún caso derivar una conciencia en sentido propio. La necesidad de las leyes es entonces un hecho indiscutible desde el momento en que hacemos de ella la condición misma de una conciencia. Ahí está lo que decíamos. Exacto. A mí me gustaría preguntar algo acá porque estoy teniendo una confusión. Justamente, ¿verdad? El principio de causalidad opera, según entiendo, y esto a través de la lectura de Schopenhauer, de Kant, y más encima según lo que yo entendí, que probablemente no sea así, opera como de dos formas este principio de causalidad. Uno es que la cosa en sí, opera, ¿verdad? En este caso, podríamos decir, a ver, no se me ocurre la palabra, pero voy a decir por mientras, gatilla, por así decirlo, ¿verdad? O causa en mí propiamente tal que yo la capte, aunque la vuelva objeto, aunque la vuelva objeto. Pero ahí habría un principio de causalidad, digamos, epistemológico de condición. O sea, yo no me daría cuenta que existe algo fuera de mí si eso que existe fuera de mí no causa una representación en mí. Es como una especie del llamado que te hace la cosa al presentarse. La cosa se presenta y causa en mí una impresión, la convierto en objeto en términos de Kant, lo que ustedes quieran, pero hay ahí un principio de causalidad fundante epistémico. Ahora bien, lo otro, o lo que viene después, es ordenarla en una sucesión de tiempo y de espacio. Pero una vez que se cumple este principio epistemológico fundamental, que es que la cosa cause, haga un llamado en mí para que yo me dé cuenta que esté. Y yo me doy cuenta de que la cosa está porque ella causa en mí justamente el conocimiento. Causa, ¿verdad? Que yo la capte, que yo la aprenda. O sea, su estar ya es una causa. Este sería el principio fundante epistemológico, le podríamos llamar, y después una vez que yo tengo este principio fundante, o al mismo tiempo que tengo este principio fundante, puedo ordenar los fenómenos ya dentro del tiempo y del espacio, y darle un orden causal ahora a los fenómenos. Pero primeramente está esto, ¿verdad? Que la cosa, el llamado que hace la cosa, la presencia de la cosa en sí. Ese llamado hace que yo inmediatamente la capte y la objetualice según Kant. Pero está primero ese llamado. Y lo que quiero saber si es más o menos así. Mi hija me está llevando, corta el micrófono y escucho, ¿verdad? O sea, para repetir simplemente, sería estos dos niveles en que opera el principio de causalidad. Para mí que está bien, que no hay ninguna contradicción entre lo que vos planteás, César, y lo que acá está en juego. Una vez que vos sostenés que todo eso que acabas de explicar es una necesidad, deviene posible para Kant pensar la representación, la conciencia, la unidad de la experiencia. Pero si vos eliminás la necesidad, no
que sea siempre la necesidad del principio de causalidad, vos destruís para Kant la unidad de la experiencia. ¿Qué es lo que queda? Queda un fragmento, un mosaico de impresiones sin conexiones, queda una conciencia completamente estallada que no puede representarse nada. Porque justamente estás prescindiendo de esto que hablaste de la cosa en sí, de la relación que tiene esta cosa en sí con el sujeto y de cómo el mundo se estructura provisto de sentido por esta relación. Pero si vos prescindís esta relación, se disuelve todo, ¿verdad? Eso es lo que dice Kant. Y por eso razona de manera indirecta. Incluso el mundo. Sí, pero por eso razona de manera indirecta, ¿verdad? Por medio del absurdo. Dice Kant, todo eso que vos acabas de explicar, presupongamos que no existe. ¿Y cuál es el resultado? Y la destrucción de la experiencia, la imposibilidad de la representación. Luego, la causalidad existe como una necesidad incondicionada. Y no es solamente una cuestión de hecho, como cree Hume. Es una necesidad de la razón, un postulado, porque la cosa en sí es una idea de la razón en Kant. Es una idea de la razón que permite, que permite el conocimiento. La cosa en sí no puede ser conocida, pero es la condición para que haya conocimiento. Exacto. Lo que pueden ser conocidos son los fenómenos en Kant. Pero para que pueda haber fenomenalización, siempre tiene que haber fenomenalización de algo. Y ese algo es la cosa en sí, ¿verdad? El fenómeno siempre es fenómeno de la cosa en sí. La fenomenalidad no puede no tener un fundamento en Kant. No puede ser fenomenalidad pura. La fenomenología de Husserl va a empezar a plantear que la fenomenalidad puede descansar en sí misma, pero que tiene una autonomía. Pero en Kant, el orden fenomenal no tiene autonomía. Depende de una relación causal con la cosa en sí. Y esta relación causal con la cosa en sí tiene estatuto de necesidad. No de simplemente certificación de la experiencia del hábito como en Hume. No, estatuto de necesidad. Demostración racional, fundamentación racional de esta relación. Este es el punto que Meillassoux acá está analizando, ¿verdad? Yo voy a empezar a criticar justamente que la causalidad sea postulada como necesaria y que de esta necesidad se quiera derivar la posibilidad de la experiencia, de la representación. Él quiere demostrar que no hace falta postular la necesidad de la causalidad para postular la posibilidad de una experiencia coherente, de una conciencia, de una representación y del conocimiento. Y que tampoco es necesario el hábito. No, al contrario, o sea, no al contrario, pero el hábito es lo que te hace sostener justamente. El hábito para Meillassoux sería, bueno, los sentidos te hacen creer, pero no te permiten demostrar. Kant lo demuestra, según él. Pero en ambos argumentos siempre está como resultado lo necesario, lo necesario. Sí, solo un comentario como a propósito de eso. O sea, creo que acá en ese sentido la reducción al absurdo que usa sería una suerte de reducción de paja, por decirlo, porque como un hombre de paja en versión reducción, porque en el fondo, no por probar el opuesto de la demostración que está tratando de probar o desmentir el opuesto, significa que todas las otras posibilidades están cubiertas. O sea, el error de Kant en ese sentido es formular una generalización a partir de solo demostrar un opuesto. No sé si logro transmitir lo que estoy planteando. O sea, él dice, bueno, si no puedo demostrar esto, voy a ir por el absurdo, ¿cierto? Que es como arrinconarlo desde, asumamos que esto no es verdad, sino que, o sea, esta formulación es cierta, que no la puedo demostrar. Bueno, pruebo o trato de probar que no es cierta y entonces por oposición hago la demostración de que sí es cierta. Digo que es una suerte de hombre de paja porque no necesariamente eso es una garantía de que esa afirmación sea cierta. Podrías pertenecer a
a otro sistema de categorías que no tiene alcance sobre la mera oposicionalidad de o blanco o negro, digamos. Ahora, creo que cuando Miyazu trata de meterse justamente en ese problema, dice, bueno, podríamos pasar entonces del conjunto de los naturales, por ejemplo, al conjunto Z o al conjunto de los imaginarios, donde uno establece unas premisas nuevas, ¿cierto? Y aparece toda una matemática nueva, que es el ejemplo que está formulando. Creo que justamente se están metiendo en ese nicho para abrir y salir de la oposición que intentó falsamente usar Kant para argumentar que entonces es necesario porque no lo puedo mostrar de otra forma. O sea, hay un acto medio de fe metido en el asunto. Lo que quiero decir Sí. respecto a Miyazu es simplemente que hay que tener ojo también en esta suerte de cambiada de nivel o de conjunto del sistema, de jerarquía del sistema, pasar de los naturales, en el ejemplo que estaba dando, al conjunto de los imaginarios, o al Z, ¿cierto? A los irracionales, etcétera, porque muchas veces la definición de cada una de las operaciones cambia en esos conjuntos. Es decir, si estamos hablando de la razón en el conjunto de los naturales, no podemos hablar en los mismos términos de la razón en el conjunto de los irracionales o en el conjunto Q. Entonces me parece que hay que tener ojo en cómo viene la demostración porque la noción de razón seguramente se va a ver trastocada en este traspaso de niveles de sistemas, básicamente. En el caso de, de las matemáticas me parece que es súper claro lo que ha ocurrido, ¿cierto? Porque algunos conjuntos incluyen al anterior y otros no lo incluyen. Hay casos importantes en matemáticas donde ha habido que hacer una armonización de sistemas de conjuntos porque no eran compatibles. Y hay un montón de casos como claves de eso. Entonces, estoy solo diciendo que creo que es interesante observar cuál es la definición de razón que sigue usando Miyazu cuando se sale de este sistema binario en el que le discute a Kant y pasa a ese nuevo nivel, si lo llamáramos, de discusión. Creo que es importante tenerlo en cuenta para ver si efectivamente es un salir afuera o no. Total, o sea, yo no tengo mucha noción de matemática, pero Miyazu lo explica, creo, muy claro a partir de lo que viene y toca todos los temas que Mauricio está mencionando. Su salida va a ser vía el concepto este de transfinito de Cantor, ¿verdad? Salida justamente a esta posibilidad de totalizar los posibles. Se puede totalizar los posibles, el conjunto es realmente la totalidad de sus elementos, o los elementos por sus diferentes modos de agrupamiento siempre exceden al conjunto. Bueno, lo que viene a continuación después es toda esa discusión. Y también creo que es así, como vos decís, que Miyazu va por ese lado, ¿verdad? Efectivamente, la demostración por el absurdo lo que demuestra es la contradicción de una determinada tesis, pero no afirma lo tuyo, ¿verdad? Eso es, por ahí va a ir efectivamente la cuestión. O sea, y tampoco para Miyazu es una demostración correcta, creo, porque ¿qué es lo que intenta hacer Kant? Es esto, bueno, para Kant cree que si vos supones un mundo sin causalidad, eso necesariamente justamente deriva en una contradicción insalvable, ¿verdad? Y si lo lograra demostrar, su razonamiento sería exitoso, por decirlo, ¿verdad? Pero Miyazu lo que intenta explicar o argumentar es que esta demostración no termina en el absurdo, no termina en una contradicción, más allá de que Kant lo haya creído, su razonamiento no se concluye en un absurdo, porque justamente hay otros posibles, hay otras posibilidades. Después va a hablar Miyazu de que justamente de que hay otras axiomáticas. La axiomática que él va a utilizar como imagen de la razón que a él le interesa, él mismo reconoce es una axiomática posible, pero es la axiomática que para él se acerca a su imagen de razón emancipada, de la necesidad emancipada, etcétera, etcétera. Sí, claro, perdón, justamente eso es lo interesante de la arremetida contra Kant en ese sentido, porque su reducción al absurdo Miyazu la usa eh, para evidenciar que en realidad no es una buena manera de argumentar que en los otros escenarios posibles también es legítima su argumento. O sea, justamente lo usa para poder decir, vale, esto funciona contra esto, pero yo no voy por ahí, voy por otra vía, digamos, y me salgo. La mayoría de los casos en donde se usa reducción al absurdo, lo que te permite es subir de piso
en el conjunto en el que estás operando. Y eso en matemáticas lo han hecho un montón de gente. Es decir, salirte del conjunto, básicamente, para poder ver la cosa desde otro lado. Entonces, claro, el argumento de alguna manera de Miyazu es simplemente mostrar que Kant no se salió del conjunto para discutir con el opuesto. Y vale, en ese ámbito, en ese nivel funciona, pero no garantiza nada de todo lo que pudiera ocurrir cuando establezca un sistema de reglas del nivel 2, por ejemplo. Me parece bien interesante. Lo que a mí me queda dando vueltas es lo que decían antes. Cuando tú haces esa salida de nivel, ojo que el 2 no vale lo mismo en el mundo de los racionales que en el mundo de los imaginarios. Entonces la idea de razón, que es en última instancia a la que se quiere liberar, ¿cierto? De alguna manera, para poder salir afuera, hay que ver con qué razón se queda en ese nuevo conjunto y qué tanto considera de lo anterior, digamos. Para bajar un poco la cuestión y quizás esto pueda permitir orientar, acá hay un afán polémico de Miyazu, porque la representación a la que la posmodernidad, por usar un tema, a mí no me gusta mucho, ¿verdad? Pero para entendernos rápido, somete a la razón en sus críticas, en sus diferentes críticas, que la razón es totalizante. La razón produce identidad. La razón borra la diferencia. La razón restringe lo posible. La razón es la herramienta únicamente del cálculo. Bueno, Miyazu quiere demostrar todo lo contrario, que la razón justamente habilita el pensamiento de la contingencia, que la razón y no el arte, no la poesía, no la fe, no la creencia, es la que te permite plantear la proliferación siempre de los posibles en las totalidades que buscan contenerla, que la razón es la que te permite entender lo que es el exceso, el desborde, la multiplicidad, etcétera, 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 ¿verdad? Esa es su apuesta central, mostrar que la razón no es eso que se ha dicho que es a partir de las críticas que se vienen haciendo a la denominada razón instrumental, occidental, etcétera, etcétera. Él quiere como justamente mostrar otra imagen de la razón, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la razón cuando la emancipamos de este principio de necesidad o de este principio de razón, para ser un poco redundante, pero valga la redundancia? Y me voy a ausentar un segundo, pero si quieren pueden seguir con la lectura. ¿Qué les parece? Hay un pequeño trozo. Hay un pequeño trozo que nos queda y es como que va a quedar la pelota flotando para cuando José otra vez nos pueda ayudar a interpretar eso. ¿Qué les parece? Son las 7:15 ya, ¿verdad? Leo este pequeño. Sí, a mí me parece. Hay dos párrafos, Aníbal. Hay dos párrafos, me parece. Bueno. Es donde el segundo párrafo es donde enumera otra vez el 1, 2, 3. Son 2, 3 argumentos otra vez. Yo creo que podemos leer hasta ahí. Bueno. Son dos párrafos. Voy a leer así, entonces. Si quieren, ¿verdad? Si quieren. En todo caso, la próxima reunión podemos retomar esto, ¿verdad? Sí. Que ahí nos queda un poco... Bueno, sin duda no podemos sino acordar el carácter irrefutable de semejante razonamiento condicionante, agregando de inmediato que no es necesario acordarlo sin discusión, refiriéndolo a la noción de estabilidad y para nada a la de necesidad. En efecto, el único hecho indiscutible, pero por lo tanto tautológico, que se puede acordar sin análisis a Kant es el siguiente. La condición de la conciencia, tanto como de la ciencia de la naturaleza, es la estabilidad de los fenómenos. Se sobreentiende que nadie podría discutir este hecho de la estabilidad y su estatuto de condición, tanto de la ciencia como de la conciencia. Pero sucede lo mismo con la inferencia que denominaremos de aquí en más la inferencia necesitarista, a saber, que la estabilidad de las leyes presupone ella misma como condición imperativa la necesidad de las leyes. Ahora tenemos que examinar la estructura y los presupuestos de dicha inferencia.
Siguiente párrafo. ¿Por qué razón podemos inferir del hecho indiscutible de la estabilidad de las leyes de la naturaleza, es decir, de la estabilidad nunca puesta en tela de juicio de su principio de uniformidad, la necesidad de dicha uniformidad? ¿Cuál es el razonamiento que permite pasar de un hecho de estabilidad muy general, en efecto, puesto que parece no haber sido nunca puesto en tela de juicio hasta hoy una necesidad ontológica? La inferencia necesitarista que soporta semejante razonamiento se formula de esta manera. 1. Si las leyes pudieran efectivamente modificarse sin razón, si, por lo tanto, las leyes no fueran necesarias, se modificarían frecuentemente sin razón. 2. Ahora bien, las leyes no se modifican frecuentemente sin razón. Y 3. En consecuencia, las leyes no pueden modificarse sin razón. Dicho de otro modo, las leyes son necesarias. Bueno, ¿qué les parece si hasta aquí llegamos y nos vemos el próximo martes o quieren que continuemos leyendo? Para mí, dejamos hasta acá. O sea, fue bastante contenido. Bueno. Bien. Entonces, si estamos de acuerdo, nos vemos el próximo martes. ¿Está bien? Está bien, muchísimas gracias. Estoy calladísimo. Bueno, Hola Aníbal, gracias. Yo también acá callada, pero estoy acompañando. buenísimo, Igualmente. buenísimo. No, los silenciosos se lo visualiza, ya sea con sus símbolos. Perfecto. Muy bien. Nos vemos entonces. Un El abrazo. martes. No, Chao, chao. gracias. Abrazo. Chao a Chao, todos. chao. Gracias. Una pregunta Chao. le quiero hacer a Mauricio de su charla. Casi cierro. Aló.